los últimos 3 del capítulo 4. Eso quiere decir que el capítulo 4, versículo 16 al 18, les voy a leer para hacerlo a manera de introducción. Dice 2 Corintios 4, verso 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo ha venido hablando acerca de la óptica terrenal y de la óptica celestial. Por eso él hace una comparación en estos 3 versículos de cómo el cuerpo se deteriora. ¿Cierto o no? Se nos deteriora el cuerpo. Conforme pasen los años, se nos va deteriorando. Aunque los jóvenes se resistan, eso es una verdad. El cuerpo se irá deteriorando. Las canas irán apareciendo, las arruguitas irán apareciendo, aunque algunos no quieran que eso suceda, es parte de la vida. Entonces el apóstol Pablo dice que eso va a ocurrir externamente, pero que internamente hay algo que está también sucediendo. Por eso es que él dice, hay una leve tribulación que produce un eterno peso de gloria. Ahora, Pablo quiere en estos 3 versículos que leí y que son la introducción de lo que quiero enseñar hoy, Pablo quiere que las personas en Corinto, y Dios quiere que nosotros podamos aprender a ver las cosas que no se ven, porque son más valiosas, porque son más valiosas. Las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, el apóstol Pablo lo que quiere es que todo creyente tenga claro algo. Hay solamente una forma de vivir la vida y es cuando aprendemos a vivirla desde una perspectiva de la eternidad. Vivimos en esta tierra, sí, pero nuestra perspectiva debe ser siempre lo eterno, debe estar siempre puesto en lo eterno. El problema que tenemos es el siguiente. Estando nosotros en esta tierra, estando nosotros en este cuerpo, en este mundo, en esta ciudad, en este cantón, en esta provincia, estando nosotros aquí, la perspectiva terrenal siempre nos va a asediar, siempre. Siempre vamos a estar escuchando cosas que no queremos, siempre vamos a estar recibiendo noticias que no queremos recibir, vamos a estar viendo cosas que no queremos ver. Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrar esto? Porque hay que ser realistas, estamos en un mundo de malas noticias, estamos en un mundo en donde no todo es bueno. ¿Cómo hace un creyente para poder equiparar y poder colocar su mirada en las cosas de arriba? De este lado de la gloria, por decirlo de alguna forma, o de la eternidad, van a haber enfermedades. Eso va a suceder, mis hermanos. Las aflicciones posiblemente no vayan a disminuir del todo. El brillo de nuestro rostro, el brillo se va a ir acabando poco a poco. Entonces, ahora lo que quiero que veamos, y antes de leer los versículos, es que podamos tener en mente esto. Va a haber una comparación que ya la vamos a poder explicar. El cuerpo suyo y mi cuerpo como un tabernáculo o como una tienda, un tabernáculo o un edificio, inclusive hace la comparación el apóstol Pablo. Y eso es para que podamos nosotros comprender en qué lugar habitamos, en qué habitamos. Y luego el cuerpo como un vestido. Vamos a ver cómo el cuerpo como un vestido y la muerte, el ser desvestido. Habiendo dicho esto, quisiera que leamos ahora sí 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos,
deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, aquí podríamos leer 10 versículos. Los primeros 5 podemos ver claramente cómo hay una realidad de la vida terrenal. Es muy claro lo que habla respecto a la vida terrenal. Pero del versículo 6 al 10 podemos ver cómo nos ayuda a abrazar un deseo por la gloria que ha de venir. Del versículo 1 al 5, un panorama terrenal, pero del 6 al 10, cómo un creyente puede desear ese panorama celestial que es prometido por Dios. Veamos el verso 1 ya más a detalle. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa palabra, sabemos, está hablándonos de una certeza, hay una seguridad, hay una certeza de lo que se está diciendo. Pablo lo supo por una revelación especial. Y usted y yo lo supimos también por una iluminación a través de la palabra de Dios que llegó a nuestros corazones. Nosotros sabemos algo, y esto es importante. Son palabras que no podemos mirar a lo rápido, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, dice el apóstol Pablo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amados hermanos, amada iglesia de Guapiles, si este cuerpo se acabara hoy, si nosotros nos llegara la muerte hoy, hay algo que tenemos que saber. Hay algo que tenemos que saber. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Justamente lo que está diciendo este versículo 1, que si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto es una seguridad con la que todo creyente debe caminar y vivir la vida. Dije anteriormente que estando acá vamos a tener aflicciones, van a haber problemas. Y esos problemas y esas aflicciones van a alzar la voz, van a gritarnos muy fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? Contrarrestarlo con la verdad de la Escritura. Si eso llegara a ocurrir, si acabara nuestra vida, tenemos que tener la certeza, como dice el apóstol Pablo, porque sabemos, es un entendimiento, es una realidad. ¿Cómo el apóstol Pablo lo supo? Porque el mismo Cristo lo confrontó en determinado momento diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Cada uno de nosotros tuvo un momento en donde la palabra de Dios nos confrontó y nos hizo ver qué equivocados estábamos en nuestro camino, ¿sí o no? Muy equivocados. Tomamos un camino creyendo que era el correcto, como dice Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Caminábamos en un camino creyendo que era el correcto, pero era un camino equivocado, era un camino de muerte, hasta que el Evangelio vino a nosotros para traer gozo y para asegurarnos algo. Hay vida eterna, hay vida eterna. Entonces, todo creyente tiene que caminar sabiendo esto, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa. Entonces se entiende bien que tabernáculo o nuestra morada terrestre se está refiriendo
a esto, ¿verdad? A este cuerpo. Ahora dice, de hecho Jesús en determinado momento, cuando estuvo en este mundo, y si usted me puede acompañar en Marcos capítulo 14, versículo 58. Marcos 14, verso 58. Dice acá, Marcos 14, verso 58. Aquí le están acusando a Jesús. Entonces la acusación es esta. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Jesús, siendo confrontado por las autoridades, él dijo esto refiriéndose a su cuerpo. Ahora, el apóstol Pablo insiste en algo. Insiste en hablarle a los corintios porque ellos tenían un pensamiento. Recuerdan que en la introducción de esta enseñanza les conté que los corintios habían abrazado muchas enseñanzas. Era un lugar en donde era mucha cultura, mucho pensamiento, y esto les había afectado en alguna medida para poder recibir el evangelio. Se suma que muchos falsos maestros llegaron con falsas enseñanzas para desviarlos. Dentro de los corintios había un sector que decía la resurrección no existe. No existe la resurrección. No existe la resurrección. Eso nos ayuda a entender entonces un poquito más el sermón de esta mañana. Pablo les está hablando de sus cuerpos y de una eternidad. Pero si yo no creo en la resurrección, ¿cómo voy a poder entender la vida eterna? Entonces Pablo está insistiendo en esto. Si usted me acompaña a la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 35, veremos un poquito para entender mejor este punto. Primera Corintios capítulo 15 y verso 35. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 35. Dice de esta manera, Primera Corintios 15, verso 35 y 36. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Dice el verso 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Sigue diciendo verso 42 al 44. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. En otras palabras, estos versículos los traigo porque Pablo lo que está queriendo decir y lo que quiere que los corintios entiendan es, no te preocupes por la muerte. Dios tiene un cuerpo para darte. Dios quiere glorificar nuestros cuerpos. ¿Sí se entiende? Amén. Muy bien. Entonces, amados hermanos, vemos cómo Pablo quiere llevar a los corintios a un entendimiento respecto a la vida terrenal, cómo tienen que vivir su vida. Y es un tema importante para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros vivir la vida cristiana? ¿De qué manera podemos vivir como justos delante de Dios? Porque la vida del justo no consiste en que simplemente creamos y vivamos para nosotros. Tenemos que aprender a vivir y lidiar con otras personas. Y para ello necesitamos tener una perspectiva diferente a la que este mundo nos ofrece. Vea conmigo en nuestro texto de hoy, 2 Corintios capítulo 5, pero el versículo 2. Vamos a continuar esta vez con el versículo 2.
La enseñanza base de hoy la tenemos en 2 Corintios 5, del 1 al 10. Entonces, el versículo 2 dice así: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Aquí hay algo interesante. Pablo admite que gemimos. Hay un gemido del creyente, hay un gemido del justo, hay un gemido del que ha abrazado el evangelio. ¿Cuál es ese gemido? Ser vestido con nuestra nueva habitación. Ser vestido con la gloria venidera. Mis hermanos, y ahorita vamos a desarrollar un poquito más a fondo, pero hay un gemido que tiene el justo, pero también hay un gemido que tiene el pecador. La humanidad gime, pero el justo tiene un gemido algo diferente al del pecador. El apóstol Pablo gime, él llega un momento a desear ser llevado con el Señor. Hay situaciones que nos van a llevar al punto donde decimos: Señor, yo sé que lo mejor que me puede pasar es irme contigo. Yo lo sé, yo entiendo. Hay un gemido interno en el justo, movido por un entendimiento de qué es lo que le espera. Un gemido del justo. Ahora, sigue diciendo el verso 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Desnudo tiene que ver con que no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Por eso dice: así seremos hallados vestidos y no desnudos. En Apocalipsis, en el capítulo 21 y verso 4, afirma un poquito esto que estoy diciendo. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, lo dice de esta manera: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mis hermanos, todo lo que nosotros vivimos va a pasar en algún momento. Todo va a llegar a pasar. Hay una historieta que me viene ahorita a memoria de un rey. Es una historieta de un rey que deseaba guardar una frase para los momentos más críticos de su vida y para los momentos más altos de su vida. Entonces él decía: yo quiero tener una frase en mi anillo. Eran anillos grandes en donde guardaban algo importante y él quería guardar una frase en ese anillo. Entonces le preguntó a todos los sabios cuál frase podía escribir y guardarla allí. Entonces, en toda su búsqueda apareció un hombre que le dio una frase y le dice: señor rey, esta frase usted le va a servir en los momentos de mayor angustia, persecución y dolor, pero también en los momentos más altos de su vida, de más gloria, de más alabanza. Entonces este rey tomó la frase sin verla, la guardó, y en un momento en donde estuvo perseguido, sufrió persecución, aflicción, estando escondido en una cueva, el rey recordó, ay, la frase. Entonces abrió su anillo y cuando lo abrió, la frase decía: esto también pasará. Y eso trajo confort a su corazón y efectivamente pasó la situación. Pasando los años, este hombre empezó a alcanzar mucha gloria, mucha gloria, era muy exaltado y él recordó también la frase de su anillo, lo abrió para recordarla y dijo: esto también pasará. Es una manera en que el creyente debe aprender a vivir la vida. Esto también pasará. Esta vida pasará, esta aflicción pasará. Seguimos leyendo nuestro texto, versículo 4, dice de esta forma: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Este versículo, alguna persona podría decir: al inicio leímos que el apóstol Pablo decía esta leve tribulación pasajera, pero aquí pareciera que hay cierta contradicción, porque esas palabras, leve y pasajero, versus lo que acabamos de leer, podría sonar. Y lo quiero responder de la siguiente manera: todo va a depender siempre
de acuerdo al lente con que usted y yo veamos la vida. Como usted vea, es lo que va a determinar si aquello es leve, es pasajero, o si aquello es eterno y doloroso. ¿Cómo vemos nosotros la vida? ¿Cómo vemos nosotros? ¿Cómo aprendemos a ver nosotros cada situación que recibimos? Cada una de las situaciones buenas o malas, ¿cómo las vemos? ¿Cómo las filtramos? ¿Bajo qué lentes? Cuando una persona muere, deja su cuerpo en la tumba, pasa a la presencia de Dios. Ese cuerpo, el cuerpo, ese vestido, queda acá en la tierra. Queda en la tierra. La parte no visible, el alma o el espíritu, va a la presencia de Dios, pero el cuerpo queda aquí. Ese no es el proceso de glorificación. En el momento en que una persona parte de esta tierra, en ese mismo instante, su cuerpo quedó acá, pero se separó el alma y su espíritu. No es el momento de la glorificación. Todavía no lo es. No es ese momento. Hay que hacer una espera. Por eso, si usted me acompaña a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Allí, ese será el momento de glorificación. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mis hermanos, y lo que quiero es que veamos, Pablo parece haber entendido algo que quizá a nosotros nos cuesta comprenderlo. De allí que el Espíritu Santo es el que opera en nuestros corazones para poder llegar a una comprensión de la misma Escritura. A esta generación en la que estamos todavía es un poco más difícil de entenderlo. El cuerpo en el que nosotros estamos, no sé si usted ha escuchado la frase que dice, este es un estuche, ¿verdad? El estuche. Esto no sirve, el cuerpo. Bueno, Pablo entendió algo y es lo que yo quisiera compartir un poquito más con esto. Pablo ha entendido que este cuerpo no solamente es un estuche. Pablo lo que quiere es que entendamos que este cuerpo, Dios mismo lo construyó. O sea, Dios lo construyó. Y comprender esto nos va a hacer a valorar y a vivir la vida en que vivimos. Nos va a ayudar a ver con mayor cuidado, con mayor estima, la vida que Dios nos ha dado. Es lo que el apóstol Pablo quiere que los corintios entendieran en su momento, y lo que Dios quiere que nosotros podamos comprender. No es solamente un estuche, como en algún momento hemos llegado a decir. Este cuerpo Dios lo construyó. En el Salmo 139 vemos unas palabras hermosas del salmista. Dice el Salmo 139, versículo 13 y luego 15 y 16, dice así. Versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿A quién está diciendo? ¿Quién hizo las entrañas? ¿Quién lo hizo en el vientre de su madre? Dios. Dios construyó. Qué impresionante esto. Es impresionante ver cómo Dios forma cada tejido, cada órgano de cada ser humano. Dios construye el cuerpo. Dice el verso 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Para quienes somos creyentes, para quienes hemos renacido de acuerdo a la palabra de Dios,
como dice Pedro en su primera carta, capítulo 1 y verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quienes hemos tenido ese entendimiento, que renacimos según la palabra de Dios, también entendemos entonces que nosotros renacimos por la palabra, y en el momento en que renacimos por la palabra, el Espíritu Santo selló nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo sella la vida de aquel que ha sido lavado por la palabra de Dios. Esa es la culminación para nacer de nuevo, que es lo que Cristo le dice a Nicodemo: debes nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua, la palabra de Dios, para que finalmente el Espíritu Santo coloque un sello a esa persona y nos asegura entonces que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ahora bien, ese mismo cuerpo que hoy gime será el que se levantará en gloria. Un cuerpo que gime será levantado en gloria. Un cuerpo que gime deseando ser revestido a causa del dolor, a causa de la aflicción, a causa de tanto dardo que podríamos recibir a través de tanto obstáculo que recibimos, gemimos, nos dolemos, no quisiéramos ver lo que vemos. Eso es gemir. Cuando usted observa alguna noticia que desagrada, que golpea, que duele, es un gemido que sale del corazón nuestro, es un gemido. Ese mismo gemido, esos cuerpos que gimen para ser transformados en algún momento. Y quizá cuando digo gemir, no es que la persona esté pensando inmediatamente en que yo quiero que ya el Señor venga por mí y me lleve, pero es un gemido de que yo quisiera que ese momento sea pronto. Yo quisiera que ya no ver más dolor, ya no ver más sufrimiento, ya no estar viendo lo que estoy viendo. Bueno, ese cuerpo que gime, lo que el apóstol Pablo está diciendo a los corintios es: van a gemir en ese cuerpo, pero ese mismo cuerpo va a ser levantado en gloria, va a ser levantado en gloria. Vean lo que dice el versículo 5, 2 Corintios 5, 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. En otras palabras, quien preparó todo esto fue Dios. ¿Cuándo hizo Dios esto? ¿Cuándo fue que Dios preparó todo esto? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía establecido la manera en que el ser humano podía librarse y cómo iba a ser glorificado en determinado momento.